Entonces, ¿qué viene a nuestra mente? Knowledge, conocimiento. Knowledge. What knowledge? ¿Qué conocimiento? Dios. God, knowledge of God. What is the knowledge of God? Entonces, ¿qué es el conocimiento de Dios? What is the truth? Life is truth. La verdad es vida. La luz es vida. La luz es la verdad. Truth scatters ignorance. La verdad esparce la oscuridad. Ignorance is darkness. La ignorancia es la The oscuridad. opposite of light is dark. Entonces, lo opuesto a la luz es la oscuridad. And light reveals truth. Y la luz nos muestra la verdad. After light, Después de la luz, there's another element. hay otra palabra comes de from Quiero comenzar con las palabras que comienzan con L. First word is light. La primera palabra es luz. what kind of liberty? What do we call internal liberty? ¿Qué es lo que llamamos la libertad interna? Ooh, go back a little Un bit. poquito más atrás. What kind of liberty? ¿Qué clase de libertad? It's internal. In your conscience. Go back further. Vaya más Okay, what profundo. kind of conscience? ¿Qué clase de conciencia? Okay, what brings internal liberty? ¿Qué es lo que nos trae libertad individual? What brings internal liberty? ¿Qué es lo que nos trae libertad interna? God's government. Okay, where does that government come from? ¿De dónde proviene ese gobierno? Okay, let's go back up a little bit. Okay, Más para atrás. más- okay, there's what brings the first liberty? Entonces, ¿qué es lo que nos trae la primera libertad? ¿Qué What trae? truth brings the first liberty? ¿Qué verdad nos da nuestra primera libertad? Jesus is Lord. Okay, what does Jesus bring with him? What kind? Where does his liberty? What is Jesus all about? I mean, where do we find Jesus? ¿Dónde encontramos a Jesús? What ¿De part qué of se the trata Bible? Jesús? ¿En qué parte de la Biblia? Gospels. Gospel liberty, Libertad del Christ's Evangelio. liberty. La libertad Okay. de Cristo. So we have light, Entonces is tenemos truth, luz, que es la verdad. brings liberty. Trae libertad, Christ's liberty, which que es is la libertad from de the gospel, Cristo, right? que proviene del Evangelio. Okay. Now, what does the gospel bring? What liberty? Then what follows after gospel liberty? Entonces, ¿qué es lo que sigue el libertad del Evangelio o libertad? Okay. Jesus came and made all things what? Él vino y hizo todas las cosas sean. What is the first thing that becomes new? Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Se vuelve nuevo, se convierte en nuevo. The human, Okay, what do you call human? the man. Okay. All right. So it's internal. But Entonces, es new interno. what? New ¿qué? what's ¿Nuevo new? qué? Human life. New life. Nueva vida. Okay, new birth, new Nuevo life. nacimiento. Hay una nueva Okay. vida. So light, Luz. okay, brings liberty. Trae libertad. Gospel liberty Libertad brings del new Evangelio. life. L. Y life. trae life, que es vida. Vida. Okay. Es con L, pero en What nosotros comes D. out of our life Entonces, ¿qué proviene de nuestra that vida? is new? Que es algo nuevo. What is new that the world never had? Que es nuevo que el mundo nunca tenía. Okay, you're too far ahead. Todavía okay? estás muy allá, más One acá. quality of character never existed ¿Qué before cualidad de Jesus. gobierno nunca existía antes de Cristo? What characterizes a new life? ¿Qué es lo que caracteriza una nueva vida? Una nueva vida. Un hombre main nacido nuevo. thing. ¿Qué es lo más? L. Es una. Of course, in I don't know. Spanish is A. En español es A. Amor. In English is that right? En inglés New es life, love. we say love. Love, Right? amor. It never existed. Right? Antes no existía el I mean, amor, okay, God's love. el amor de Dios. Then comes, Y después viene okay,
what you call self-government, but it's law. Lo que okay? llamamos el autogobierno A y la law ley. that is loving La God ley and que loving es neighbor. amar a Dios y amar a tu prójimo. So sometimes we begin with law, A veces change of comenzamos law, con el right? cambio de leyes, ¿cierto? but love is the basis of law. Pero el amor es la base de la ley. Love for God and love El for amor por neighbor. Dios y el amor por nuestro prójimo. So it's a simple linking of these words. Entonces es esta unión de estas palabras. This is Es providential. sencilla, pero es Okay. providencial. Light, Luz, liberty, libertad, life, vida, love, amor and love. y A law, ley. okay? See, the external Lo externo comes from the internal light. proviene de toda la luz interna. So my question is, why would providential history Entonces mi pregunta es por qué la historia providencial say that modern history nos dice que la historia moderna begins with 1382? comienza con 1382. Comienza en Who 1382. is working in 1382? ¿Quién está trabajando en 1382? Wycliffe, Wycliffe. right? That again is where all things begin to appear new. Ahí es donde todas las cosas empiezan a verse nuevas. Okay, and that's the light of God's word in the hands of the people. Y esa es la luz de la palabra de Dios en las manos de las personas. And it's increasing all liberty Que incrementa toda la libertad until we have self-government hasta que llegamos al punto del autogobierno. in the law. En la ley. And the first expression Y la primera expresión of that liberty in law de esa libertad en la externally ley externamente is the Mayflower Compact. es el pacto del Mayflower. Okay. So that's where we begin when we want to transform nations. Entonces ahí es donde comenzamos cuando queremos transformar naciones. Nations, Las naciones okay, is about the government of the nation, the se state. trata del gobierno del Estado, de la nación. When we think about Martin Luther, Cuando pensamos en Martín Lutero, he wanted the state to change. él quería que the el church, Estado cambiara la iglesia. right? It's external change Él by quería un law, cambio externo okay? por ley, Forced by law. que fuera reforzado por ley. Okay, but the Christian method of change Pero el método cristiano del cambio is individual reform, es una reforma individual. and reform, true correction, Y una reforma, una corrección reform means verdadera, correcting porque society. la reforma significa corregir la any sociedad institution. o corregir cualquier institución. First reform is in the individual, La primera reforma es en el individuo, but he had to have the Bible pero él tenía que tener la Biblia to correct himself. para Right? poder It's a corregirse a personal sí mismo. correction. Era una corrección personal Okay, this is very gradual, y esto es algo muy gradual. and as the gospel in the Bible Y a medida que el evangelio travels en la Biblia okay, se esparce through time and a lo largo places, del tiempo y de los lugares, it's the transformation internal es la transformación interna that produces some external effect. que produce un efecto externo, First in their church. primero en sus iglesias. What is the Reformation? People talk about Reformation as a period of history. La gente habla sobre la reforma como un periodo de la historia Okay, I just call it modern y history. yo solo le llamo historia moderna. But they're speaking in terms, okay, of a process. Pero ellos están external hablando en change. términos del proceso del cambio externo. It is a process of external change. Sí where- es el proceso de un cambio externo So when we think of reform, y cuando pensamos en la palabra is reforma, it, if it's not reformed by law, it's reformed by individual? si no está reformado por la ley, está reformado es una What's reforma the en el first individuo. sign of true reformation? ¿Y cuál es la primera señal de una Externally. reforma verdadera externamente? Okay, especially in the world's history. Hablando de la historia del mundo. What was visible? ¿Qué es lo que es visible? Okay. What's the first change? ¿Cuál es el primer cambio que pasa After the individual, después de que el individuo es And his reformado, private life. en su vida personal es what reformada? does he attempt to correct ¿Qué es lo que trata de corregir in his life? en su vida? Okay.
Where is he returning to? ¿Qué es lo que vuelve, a dónde vuelve o qué es lo que empieza a hacer? Right? Instead of the huge external universal Catholic system, En vez of de religion. un gran sistema católico, okay, where does he begin? ¿dónde empieza él? The lo- Reading the word. what does the Bible do? Entonces, cuando produce? está leyendo la Biblia, What did the ¿qué, gospel produce in the first century? qué produjo la lectura de la Biblia en el primer siglo? Without any force. Sin que nadie lo forzara. The first century church. Formó la iglesia del primer True, siglo. visible spiritual reform Fue una verdadera reforma. is coming back to the first churches. Va a Local, volver como a las primeras iglesias del primer siglo. local self-governing churches, like the New Iglesias Testament. autogobernadas como en el Nuevo Testamento. Now, today's argument is El argumento hoy es, we're not in the first century. ya no estamos en el primer siglo. Okay, we're in this new technological world. Estamos en este mundo tecnológico. We have new problems we Tenemos never nuevos had problemas before. que nunca antes hemos tenido. Okay. Is it true, Es- biblically speaking, Es verdad, hablando bíblicamente, that our times que nuestros tiempos are new times? son tiempos nuevos. Is the world changed? El mundo ha cambiado. Are our problems worse than any Son other time? nuestros problemas peores que los del otro Man tiempo. hasn't changed, El hombre no ha cambiado. okay? And God hasn't changed. Dios no ha cambiado. So what's changed? Entonces, ¿qué ha cambiado? Nothing, Nada. except Excepto the new life, la nueva vida. okay? That changes, Que cambia okay, the individual al individuo and how he is governed. y cómo él se gobierna. True? ¿Esto es verdad? But we have a temptation to conform to the environment. Y nosotros tenemos esa tentación de conformarnos con el ambiente. There's an ignorance that says that we have to adjust, adapt to whatever we see out in the world. Hay una tendencia de que dice que nosotros tenemos que adaptarnos con lo que está pasando en el The mundo. dominant. Lo que está dominando en el society, momento, en la ideas, sociedad, las okay? ideas, tenemos que acomodarnos a eso. And so this is a, I would say, a false Y teaching. esto es una enseñanza falsa. Okay. Christianity gives us power, La cristiandad nos da poder okay, over the old man, sobre el hombre viejo, over the first Adam in sobre el us. primer Adán en nosotros. And that's what affects new things. Y eso es lo que hace un efecto y trae cosas And it's nuevas. positive change. It's not a negative Y es un change. cambio positivo, no es un cambio We're not negativo. going backwards. No nos estamos yendo hacia atrás. It's the word is we're returning. That's a difference. La right? palabra es estamos volviendo No, a la verdadera. returning to Estamos first principles. volviendo a los primeros First, principios, the government of God. al gobierno de Dios. We've come a long way from Adam. Entonces estamos muy lejos o muy cambiado el mundo que el mundo de Adán. God started with Adam. Dios comenzó con Adán He said, Adam, y él le dijo a Adán, I'm over you. yo soy Señor sobre ti. Okay? One-on-one government Este gobierno uno a uno, of every individual. sobre cada individuo. That's how we begin, how government began. Así como comienza el gobierno. Me and God, Yo y Dios, okay? Separate separados from anybody de else. cualquier otra persona. Yo y Now Dios. we're finally, Ahora estamos en este okay, punto, 4,000 years later, 4000 años después, 1620, okay, 1620. we have the outward expression of Christian self-government. Ahora tenemos ese ejemplo de autogobierno. When there's a spiritual change, Cuando hay un cambio there is going to be a return to the government of God. cuando hay un cambio interno, entonces va a haber una vuelta de nuevo al gobierno de And Dios. it's manifested in a new institution, Y se manifiesta en esta nueva institución, the church, la iglesia. teaching the word of God. La iglesia enseñando la Can you see palabra de the Dios. connection? You Se see? puede ver la So conexión. that's universal history Entonces, in 5 minutes. Esa es historia universal en 5 minutos, Okay, kinda, huh? más o menos. These words are important. Entonces, estas Okay. palabras son importantes. So we want to go, if you're going to start a new nation, Entonces, si tú vas a comenzar una nueva nación, you have to start with the individual. tienes que empezar con el That's individuo. why evangelism Por eso el has to be evangelismo accurate. tiene que ser certero. You don't change the gospel. Tú no cambias el You evangelio. change the character of Christianity. O si no cambias when el you carácter change the del gospel. cristianismo cuando cambias el Okay. evangelio. It's individual conversion. Es una conversión individual, Again, revelation. una revelación.
So, but this would be the manifestation first in the local church. Entonces esta es la manifestación, la primera manifestación se vio en la iglesia local. One more thing to note. In the Mayflower Compact, Una cosa más que what's podemos the notar, first idea believers have to come to when they think about their nation? en el pacto de Mayflower, ¿qué es la primera cosa que los individuos tienen que pensar cuando piensan en It's su the nación? first idea in ¿Cuál es la the primera Mayflower idea Compact. del pacto del Mayflower? What? What does that mean? ¿Qué In significa the en el beginning nombre of de this Dios? political document, Al comienzo de este why do documento, they begin in the name of God? ¿por In qué the- comienza con el nombre by de the Dios? authority of God. The Supreme Authority. Okay, do you see the principle? ¿Ves aquí? You have Está, a statement and the tenemos reason for the la principle. declaración en el nombre de Dios y el principio. What are they reasoning? ¿Qué here? están razonando aquí? That statement. Where does that statement come from? ¿De dónde proviene esta That declaración? civil government, Es que el gobierno civil, government in society, el gobierno en una sociedad, is God's will. es la voluntad It's de not a Dios. secular, worldly subject. El gobierno civil no es algo secular, no Of es algo del all mundo, people, pero que todas las personas, believers todos los ought to know creyentes this principle. deben saber este principio. Okay, and we're responsible Y nosotros somos responsables to carrying that principle. para continuar este principio. And we're responsible for the work of that principle. Y somos working out. responsables por que esto se vuelva una realidad aquí. Okay, justice for all. Right? Justicia That's para the principle todos. of civil government, Ese right? es el principio de gobierno civil, ¿cierto? Okay, for every individual, not just Justicia for para a todos los class of individuos, people no solo or un- people at the top. Un grupo de personas o la gente en lo más alto. Remember, after the flood, all this violence that took over mankind, Si recuerdan, después del diluvio hubo maldad, que violence against each other, había violencia en contra del uno al otro. there has to be a system of punishment, Y tiene que haber un sistema de castigo, consequences, de right? consecuencias, Because every man is made in the image porque of cada God. hombre está creado a la imagen y Okay, semejanza de that's Dios. basic to civil government. Right? Entonces, esto es lo How básico del are you gobierno going to civil. achieve justice for all ¿Cómo vamos a tener justicia para todos without a biblical view of the individual? sin tener el Right. punto de vista bíblico del individuo? Right? If you see some inferior and seem superior, then there's no equality. There's no equal justice. is Entonces, there? si tú ves a alguien inferior, a otra persona con más valor, entonces no va a haber esa justicia para todos. But where's the idea all men Pero ¿dónde viene are esa idea made de que in the todos los image hombres son of creados God? a la imagen de One law Dios? for all. Una ley para todos. Remember in the New Testament, in Acts chapter 17, Acuérdense, en el Nuevo Testamento, en Hechos God 19, hath made Dios ha hecho all nations of men todas las naciones de los hombres with one blood. con una sangre. So there should be one law Entonces, una sangre in significa una every ley nation para cada for nación, each individual. para cada individuo. Is that reasonable? ¿Eso es razonable? Okay. I don't know how many Bible schools and colleges miss that. No sé cuántas escuelas bíblicas. Has anybody ever gone to seminary ¿Alguno de ustedes ha ido al seminario or school of Bible? o estudiar la Biblia? Okay. Has that ever appeared in your curriculum? ¿Eso ha aparecido en su currículo? Only one man here, so I don't. But I don't. It's absent, isn't it? Entonces, pero esto está ausente muchas veces Okay. de It's a las doctrine that's enseñanzas. missing. Es for una civil doctrina que nos government. falta, que es importante para el gobierno Okay. civil. And the proof is that God did institute such a justice system Y in la Genesis evidencia 9:6. es que Dios sí hizo esta institución en Génesis At the same 1:6. time, Y en el mismo He tiempo, divided the earth among nations. y Él dividió It las tells you naciones, that. What are you going to do about that? el mundo en naciones. Okay. La Biblia misma nos dice esto. Entonces, ¿qué podemos decir en contra de Okay, esto? so this is the seed of Entonces, change. esta es la semilla del cambio. And this is going to be the seed of a new modern nation Y esta es that's la never been semilla seen before. de una nación moderna que nunca antes se había Very visto. quietly, Silenciosamente, small en un lugar container of a pequeño, boat, a ship, en un barquito chiquito, empezaba la but it's nación. written down. Pero está registrado. And what's written down is Y lo the que está record. registrado es para nosotros. Okay, and then it grew. Y creció. Next page. Grew into something called the Declaration Y of creció Independence a algo que se convirtió en la Declaración de Something Independencia. happened. Algo pasó between Mayflower Compact entre el Pacto del and Mayflower 1776. y 1776. The Bible
la Biblia, education. la educación bíblica. Biblical La education. educación bíblica. That's going to bring more liberty, Eso va a traer More aún light. más libertad, More light. más luz, more liberty, más luz, más All of libertad that. y todas las otras and consecuencias. spread Y se va a esparcir through biblical instruction. a través de la instrucción bíblica. I'm thinking about the beginning of Harvard. Estoy pensando en los comienzos de That Harvard. was the preacher's school Ese era el lugar para todos los pastores para que se educaran. from 1642 De up 1642 until 1800. hasta los 1800 It was a religious school. era un lugar, pastors. era una educación para entrenar a los pastores. What is called the author of the Constitution, El autor de la Constitución, that is the framework of the Constitution, el que hizo como delineó toda la Declaración de James Independencia, Madison, James Madison, went to Harvard. él estudió en Harvard. And he thought, like William Wilberforce, Y él estaba pensando como William that he was Wilberforce, going to be a pastor. que él iba a ser un pastor. But it was there. Pero He fue got ahí, schooled, en Harvard, que él okay, in estudió the scriptures y él aprendió las so escrituras well tan bien that he really became eventually a statesman. que se convirtió en un hombre de gobierno. He learned the principles Él of civil aprendió los government, principios del gobierno okay, civil, from his education de su educación, at that time, and En as ese well as entonces, other ministers. como that otros were- ministros también que fueron a... and so, again, biblical education is foundational to realizing, Entonces la educación bíblica es these fundamental para darse principles, cuenta de estos principios okay, that has been, I think, sort of laid aside. que han sido como echados hacia un lado. Okay, no, so we have, again, a documentation by a scholar, Entonces tenemos bottom. todo esto documentado por a un secular scholar. un He erudito just went to the secular. records. And he said, what was the major influence before the country became a nation? Y él estaba pensando qué fue la influencia más grande antes de que esta nación se convirtiera en una And he said, nación. dominantly the King James Version of the Bible. Y él dijo fue la versión de del King James en, Okay. en las And that personas. was 1611. En Okay? eso fue en 1611. And almost over 100 years later, we're going to have a Declaration of Y Independence. después, 100 años después, es cuando So, sale la Declaración Long de Independencia. influence of the scriptures. Entonces, la ley fue influenciada por las escrituras. So King James Version is sort of a primary source. Entonces, el King James, la versión del King James fue una fuente primaria How para did esto. these people reason ¿Cómo razonaban las personas so that they could produce the Declaration para of que pudieran Independence? producir la Is that Declaración de version of the Independencia? Bible? Were Fue they wrong? esa versión de You la see? Biblia. ¿Estaban equivocados? But it was a consistent reasoning from 1620 to 1776. Entonces, desde 1620 till what? 1776, Yeah. 1776 Okay. This is fue a- un razonamiento claro. The birth of a new nation. Y este es el tiempo que tomó para nacer una nueva Right out of the nación. scriptures. Y todos lo sacaron de las Now, escrituras. you ain't going to see the words, the Declaration of Independence, in the Bible. Entonces puede que no veamos las palabras la Declaración de Independencia en la Biblia, But it's the political language pero este es el lenguaje político of government, del civil gobierno. government. del We didn't gobierno have a civil. language for civil Porque antes government no teníamos un lenguaje para el gobierno civil. until John Locke. Hasta que John Locke, What a genius he was. qué genio fue. You know, we're going to see singular individuals that had a particular purpose in history and no other purpose. Vamos a ver que hay individuos que It's tenían un amazing. propósito particular y no tenían otro And very propósito sino special. este. No one could do what they did. Nadie más podía hacer o lograr lo que More ellos and more. lograron. And God is going to bring those forward. Y Dios está sacando see estos de la historia para que veamos The power, el that poder. was God-given power, el poder ability. de Dios, la habilidad de Dios. When I think of a statesman, Entonces, cuando pienso en una persona en a gobierno, statesman is reasoning from the political principles. tiene que razonar de los principios bíblicos. Okay, a politician Un político who schemes for power. There's a es el que difference. hace tácticas para llegar al poder. Okay, politicians. Constantine was a politician. Constantino fue un Okay. político, But a statesman, pero un hombre de gobierno, I would say Wilberforce was a statesman diría que William Wilberforce with fue un all hombre the de knowledge he gobierno understood. con toda la luz, Okay. lo que él entendía. That he was a statesman to reform laws. Dios lo usó para reformar But he las leyes, reasoned from
Christian principles. Y él razonó de los principios bíblicos. He was a born again believer. Él you era can un say, creyente. evangelical Él believer. era un creyente evangélico. And that's what he knew at the time. Y eso es lo que él sabía en su tiempo. Okay, not having experienced No había nunca what on the other side of experimentado the ocean lo was que en coming el about. otro lado del océano estaba aconteciendo. Now there are believers today Entonces sí hay creyentes hoy en día who are, shall we say, where Wilberforce was. que están en el punto de Wilberforce. But going further along in history, Pero si nos adelantamos más en la historia, not an English background, sin English background history, en la historia de inglesa, but in American English, no en la historia inglesa, History. sino en la historia americana. we're departing from that approach. Hoy en día estamos alejándonos de estos caminos. Okay, so advancing the gospel or the teaching of the gospel Entonces estamos avanzando el evangelio, la enseñanza del evangelio. advances man's knowledge, light, Si eso more se light, avanza, hay más luz, more liberty, hay más libertad. and all of that coming along. Y todo eso es lo que se desarrolla. Now, I would say that today in the 21st century, there has to be some more light Entonces given. yo diría que hoy en el siglo XXI tiene que haber más luz. And I'm just, how shall we say, dreaming Estoy como soñando. that it's not just America, North America. Que no solo va a ser en Okay? Norteamérica, It's going to be to South America. que sino que va a estar aquí en Sudamérica también. You are more free than you were 20 years ago. Ustedes tienen más libertad de la que tenían hace 20 años. Okay, you're ready. Ustedes están más Okay? listos, Without 200 years. sin Okay? tener que esperar 200 Because años, things are more rapid with porque you. hoy en día las cosas van más rápido. Okay? So new nations are going to come out. Entonces nuevas naciones van a Just surgir, like God promised Abraham. como Dios le prometió a These are- Abraham. This is Abraham's territory. Este es el Okay? territorio Faith, de Abraham, la fe, el lugar more light. donde hay más luz. Now, it's coming out naturally. It's not being imposed on you. Y es algo que está surgiendo naturalmente, no es algo que está siendo impuesto. I watched in some 20-something years what's happening in Bucaramanga and Bogotá. Yo he visto and en estos other 20 años lo que cities. está pasando en Bucaramanga, Okay, en Bogotá, en otras things ciudades. are coming out naturally. Out Son of cosas que están your saliendo own heart, your own naturalmente de sus corazones, cosas que That's están how it's supposed surgiendo. to be. Y así es como You're debe not ser. copycats. No es que están copiando el modelo de nadie más, sino que algo nuevo está It's surgiendo. the Spirit of God working. Es el Espíritu de Dios obrando. Okay, so when we get down to the Declaration of Independence, Entonces, cuando ya llegamos a la Declaración we de have a clear Independencia, expression, tenemos una expresión clara okay, of civil government. del gobierno civil. What is going to make a change ¿Qué es lo que va a hacer un cambio in these modern nations? en estas naciones What do we modernas? have to emphasize? ¿Qué tenemos que enfatizar? Okay? On a large scale, En una escala más we grande, need to teach a biblical view of God. tenemos que enseñar el punto de vista de Go Dios, beyond creator. bíblica. Vayan más allá de quién es Dios, creador, The más. scriptures teach these three Las escrituras nos ideas of enseñan God. estas tres ideas. This idea of God is going to tie all Colombians together. Estas tres ideas de Dios es lo que puede unir a todo Colombia. Who can refute who God is? ¿Quién va a ir en if you're contra a de believer, right? quién es Dios si sos un creyente? I mean, you can be Assemblies of God. Puede ser Asambleas de Adventist, Dios, puede ser Adventista, Baptist, but are you going Bautista. to refute who God is? Pero vas a negar quién es Dios. Creator, Él es creador, supreme judge, el juez supremo divine providence. y providencia divina. Now, they may debate divine providence. Entonces puede ser que ellos debatan la providencia divina That comes from an ignorance of history. y eso proviene de una ignorancia de la historia. You see, but that's coming. Pero eso va a venir, Okay. vamos a unirnos en esto. I hear people say, well, you know, God did this for me, God did that. Yo escucho God que las personas provided dicen, these Dios hizo things." esto, Dios abrió And esta they'll use the puerta, word, Dios well, that was proveyó. providence. Y hasta dicen, esa fue la providencia. We need to understand every day is providence. Pero tenemos que entender también que Okay. todos los días son So providencia. don't make plans for tomorrow. Entonces no hagan planes para mañana. Okay, God's will is going to be done. La voluntad de Dios Okay. se va a What cumplir. He wills will be done. Su voluntad se cumplirá. Because He has a purpose for each Porque Él day tiene un for us propósito para cada uno de nuestros días. to advance the knowledge Para of His Son. avanzar el conocimiento de su Hijo y glorificar a su Hijo. Okay, to see His life. Para in ver us, su vida en nosotros. okay, in our character En nuestro or carácter, in our teaching. en nuestras enseñanzas. The thing that is very hopeful about the times
we have been living in. Entonces lo que nos da esperanza en estos tiempos que estamos viviendo, The word is not perfection. la palabra de Dios no es la perfección. Improvement. Improvement. Hay que mejorar. That's why we don't give Fs. Por eso cuando estamos enseñando no Or les damos try not F. to. Okay. O I don't- tratamos de maybe no the darles government F. expects you to fail students. De I pronto don't el know. gobierno espera que tú le digas falló, But you're learning. pero el Don't aprendizaje estás punish aprendiendo. children for just learning. No castigues a los niños por Everything- simplemente every day is aprender. new, every Cada subject día is es new. nuevo, todo el material You es nuevo. discourage learning Desanimas el aprendizaje if they don't learn on a timetable. si ellos no aprenden a tu línea de tiempo, en tu línea de tiempo. And this is why we ask for self-correction, Por eso queremos que los niños se which autocorrijan, improves your knowledge. isn't porque it? eso Learn va a from mistakes. incrementar tu conocimiento, tú aprendes de tus errores. No, even making mistakes, there's a little pain involved. Aún cuando uno comete errores, eso tiene un dolor. You say, ouch. Lleva un Yeah. ah, But I get to pero yo puedo correct that corregir mis errores before I go on. But see, antes it's de a que process. continúe. So Entonces este es un proceso. I'm applying a biblical view of a child. Entonces estoy aplicando el punto de vista bíblico de un Okay. niño. Not the psychology today. No estoy aplicando la psicología That moderna. somehow he has to measure De some que él tiene que scale. estar en esta escala a este They call entonces. it norm. Esto es lo normal. Now in English, norm is the name of a boy, Entonces en inglés, norm es el nombre de un niño, which is normal, right? que es normal. And I sometimes want to say I hate norm. Y yo digo, odio lo Whoever lo norm norm. is, I don't like No him. sé quién es norm, pero no me gusta lo norm, lo normal. Normal is a psychological term. Lo It is normal not a biblical term. Es un término psicológico, no es un In término mathematics, bíblico. En norm matemáticas, is average, right? norm es solo alguien Everybody has to be de promedio. in the Todos tienen que average, estar en este promedio, which is the majority. la cual es la mayoría. Okay? If you don't fit in the majority, Si tú no encajas en la mayoría, you're not normal. entonces no eres And normal. if you're not normal, there's something wrong Y with si you. no eres normal, Do you understand hay how they algo gauge your equivocado poor children? contigo, hay algo mal. Siento que esto es feo a analizar a los niños de esta manera. And so they decide who should live and who should not live according to what's normal. Y llegamos al punto donde van a decidir quién vive, quién muere en este triángulo de lo normal. Okay, who should rise to the Este top rectángulo. and who should be ¿Quién eliminated. tiene que ser puesto en lugares Do de you- altos o eliminados de la you sociedad? see that, don't you? ¿Sí ven eso? I mean, that's the ultimate conclusion they make from the scale. Entonces esa es la conclusión que llegan cuando están midiendo a todos. They even have to grow at a certain rate. Aún el tamaño de los niños dice ya So- tienen que estar en este tamaño. ¿Qué pasó? Okay, so it's individual, not by a norm. Pero nosotros estamos trabajando con el individuo, no con lo norm. Okay. No So we con need a norm. biblical view of man. Entonces tenemos que tener un punto de That's- vista bíblico del hombre Covers all individuals. que aplica a todos los individuos. Made in the image of God. Creados a la imagen de Dios. The object of God's love. Cada And uno care. es amado Okay. por Dios, cuidado por But Dios. there's again an intimate knowledge of the individual. Y hay un conocimiento íntimo del Okay, individuo, his own makeup. aún de cómo está Okay, his formado, own physical existence is aún made by God. su Okay. forma física está creada por Dios. Okay, so that's what the Declaration of Independence gives us. Entonces eso es lo que nos da la Declaración de What is common Independencia. to every individual? ¿Qué es común para Created. todos los He's created. individuos? Todos somos Okay. ¿qué? Creados. And those who know the Bible, we know how he was created. Y nosotros que conocemos la Biblia sabemos cómo fuimos And he creados. has worth in the eyes Y of God. tenemos valor en los Okay. ojos de Dios. He's not just body, No somos solo cuerpo, he's soul and body. somos alma y All those cuerpo. things. Todas esas cosas. It really seems important Entonces es to importante tell each child decirle a cada niño how they are made in the image of cómo God. son to creados know. a la imagen de Okay. Dios. Somehow we teach that later in Bible school or Usualmente somewhere. enseñamos You eso know, ya this después is en la historia basic en lo for bíblico, me estudio to bíblico. know. Pero esto es I algo need básico que to cada know from niño the tiene que saber beginning, desde el in principio de la vida, kindergarten, desde who is kindergarten, God, de right? jardín. You Tienes see? que saber quién es Not Dios. just a word,
Y no solo una palabra. They need to lay it down deep. Tienen que poner esto en sus Build on corazones that knowledge of y God. construir con, Okay. con And ese then conocimiento you de quién can es Dios. see God in your studies. Y después vas a estar mirando a Dios What are we en todo lo que seeing estudias. here? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? We're seeing God's perfection. Estamos viendo la See perfección how de Dios. perfect this ¿Ves lo this perfecto que thing that es? we're observing Lo que here. estamos mirando y Oh, I visualizando. see God's power, Yo veo el poder Okay. de Dios. or I see His justice, Yo veo la justicia de or Dios. wisdom. Veo la working. sabiduría de Dios We obrando. can see His justice Vemos su in the justicia Bible, en la in Biblia, history. en la historia, Okay, all of that. todo eso. And so, but they don't know what they're looking at. Pero muchos niños no saben qué es lo que Okay, tienen que where did this enfocarse. come from? ¿De dónde proviene Okay, esta idea? It's no accident, no coincidence. No hay accidentes, no hay Okay, coincidencias. and they remember who God is. Así ellos van aprendiendo y se recuerdan quién es Dios. It's not religious teaching. No es it's una it's enseñanza revelational. religiosa, sino que estamos So, trayendo revelación. They reason Ellos razonan por sí mismos from revelation de la revelación que está siendo dada to conclusions. y llegan a conclusiones. Building their confidence, Desarrolla su In a- confianza personal knowledge of God. en el conocimiento personal It's de not Dios. just added on with the Bible. No es que, aquí está esta materia, le vamos a Because poner un you have versículo. laid this in the beginning, Sino early que tú has years, puesto and un you just fundamento build y that ahora line. estás Does that construyendo make sobre sense ese to you? fundamento. ¿Tiene Our sentido? curriculum should be different Nuestro currículo debe ser diferente, if it does it by emphasizing again this approach, this content. enfatizando este contenido Okay. y este método. So, and again, all these things that come out of that. So we have in the declaration Entonces tenemos en la declaración things that speak of man cosas que nos hablan del hombre that come from the scriptures. que you provienen de see. las escrituras. This is why liberals in politics Y por eso or los evolutionists liberales, los deny this, políticos, los evolucionistas this statement, this document. They don't like it. niegan este documento, no les Okay. gusta este This documento. is old. Esto es okay? antiguo, This is not true anymore. Esto ya no es We verdad. don't believe this ya no anymore. creemos esto. And that's true. Y eso es verdad. They don't believe this No anymore. creen esto, ya no creen Why en esto. don't they believe ¿Por qué this? ya no creen You en see? esto? And so it's a closed, dark document. Entonces es un documento como que está oscuro y lo quieren cerrar. Because we know civil government is from God. Sabemos y conocemos que el gobierno civil viene de Dios. It has a biblical purpose. Tiene un propósito bíblico. We don't add to it No le powers agregamos a esto más poderes that God didn't give it que to Dios us no as le ha well. dado. Okay, and that is again to keep Y esto es para individual mantener safe. al individuo seguro in his person, en su persona, in his property, en his su liberty. propiedad y en su libertad. In other words, he's not to be enslaved En otras by palabras, another. él no debe Okay. ser esclavizado por He otro has hombre. his own natural liberty, Él we tiene call it. su libertad natural. And it could be their religious liberty, Y puede ser la libertad but if religiosa, he is not a believer, he has a will, he has pero entonces, consent. aun si no es un creyente, Okay. tiene la voluntad y el consentimiento. He doesn't have to do this. No tiene que Okay? hacer esto. So we have, and again, government comes from consent, a covenant. El gobierno viene del consentimiento, un pacto. Okay. So that was begun in the Mayflower Compact. Entonces todo esto We make comenzó a en el covenant. pacto del Mayflower, empezó en el pacto del Mayflower. Anything that is spiritual, Cualquier cosa que es source, espiritual, tiene una fuente God espiritual. says, I want to make a covenant with you. Dios dice, quiero hacer un pacto contigo. The gospel is a covenant, isn't El it? evangelio es un Okay. pacto, ¿no es cierto? He's not pressing on you, Él no está pressuring you to forzando believe. a alguien a que crea, It's a I agree sino que llegan a un acuerdo, that Christ is my Savior donde llegamos a and my decir, Lord. estoy de acuerdo by que my Dios will. es mi Okay. Señor y mi And so Rey, y marriage es por is a voluntad. covenant? El matrimonio Okay, es un okay. pacto, And all of that. So y todos that's son pactos. this is how God operates. Then we get to the Así Constitution opera where we Dios. left off. Y okay? después llegamos a la Again, Constitución donde, an advance from the Declaration. entonces, okay? un avance de la declaración. Okay, and the national government Entonces, over all the states El gobierno nacional sobre todos los estados is narrow and Es- defined. está definido. This is where we say for the first time, Y aquí es donde decimos que por la primera vez the people limit the rulers, el pueblo limitaban a los limit gobernantes, the rulers' powers. limitaban el poder de los gobernantes. Okay, and that the
people limit the rulers. In the past, it's been the rulers who limit the people, right? En el pasado siempre eran los Restrict them. gobernantes que limitaban a los gobernados. Now, this is ultimate self-government. Entonces aquí ya llegamos a ver una expresión máxima del autogobierno. When the people covenant together, Cuando el pueblo pacta okay, juntos to almost dictate para decirle to the rulers, a los the gobernantes, national government. al gobierno nacional, Usually the national government, porque usualmente es el gobierno okay, nacional, forms the states, forms the districts. son los que forman el distrito, forman los estados. That's why it begins with we the people. Por eso en esta declaración Do empieza this. con nosotros el pueblo, ordenamos, We're going to establecemos have a esto. central government, Nosotros vamos a tener un gobierno central, okay, that we rule. la cual nosotros vamos Okay? a gobernar. Not the central government to rule No el us. gobierno central nos va a gobernar a Now, to rule nosotros. means we're going to limit their authority over us. Entonces vamos a limitar su autoridad sobre nuestras vidas. We're going to keep as much authority of our own. Vamos a tratar de Okay. mantener toda la mayor libertad que In podemos other para words, nosotros we are mismos. self-governing. En otra palabra, nosotros tenemos Okay. autogobierno. So it depends upon our own self-government, Entonces, how much esto you have. depende Authority de you have. cuánto autogobierno tenemos, es el que podemos mantener. That's the balance Aquí está el of balance civil government and del gobierno self-government. civil y el gobierno Okay. autogobierno. So that's why we have representative government. Por eso tenemos gobierno de representativo. Okay, we are going to be ruled by our own rulers. Nosotros vamos a ser gobernados On the por national nuestros level. gobernantes, por nuestros propios gobernantes a un nivel nacional. They're not going to be appointed over us. Ellos no van a ser elegidos por Okay. otras personas sobre nosotros. So this representative government means the rulers are elected, the people are ruled by rulers they elect. Entonces esta forma representativa es que la gente, el pueblo va a escoger a quienes los van a representar. Which of the rulers have the most power? ¿Quién de los gobernantes tiene más poder? Those who make the laws. Aquellos que hacen las leyes. So we're going to make our own laws. Entonces nosotros vamos a hacer nuestras We're propias not going to leyes. be at the Capitol doing it, Nosotros no vamos a ir allá a la capital a hacerlo. but we're going to send someone to stand in our place Pero voy a mandar a esta persona que se pare en mi to lugar represent us, para que nos represente a a separate nosotros. people from all the others, Nosotros un pedacito separados del resto to make laws. para que ellos vayan y hagan las leyes. And they're going to protect our district Y ellos van a proteger nuestro From any distrito laws de cualquier ley that hurt our district. que pueda herir a nuestro distrito. So when you choose your rulers, Entonces, cuando ustedes that's están escogiendo an sus aspect gobernantes, of self-rule, ese es un aspecto de autogobierno, especially if they make the laws. especialmente si ellos son los que hacen las See leyes. that idea that the supreme ¿Ven esa power idea que el poder supremo is not the president, no es el it's the presidente, Congress who makes the sino laws. es el Congreso que hace las You don't leyes? like the laws, Si no te gustan las you can leyes, change them. hay que cambiarlas. This is where you come to agreement Aquí es donde among llegamos others, a un acuerdo so con that otros no one para que is nadie unjustly pueda okay, injustamente, imposed upon. sea injustamente, le impongan algo que no. Okay, so there's a political expression of individual self-government. Entonces hay una expresión política del autogobierno It individual. begins with individual, Comienza con el okay, individuo, then it goes local, después va lo local, then it goes national, después va lo nacional. building from the ground up. Comenzamos desde Okay. los fundamentos And it's hacia a arriba. building process. Y es un proceso de construcción. So adding on to this national level of government, Entonces, si le agregamos a este nivel nacional, yes, we have representative government just as the Mayflower tenemos Compact had. gobierno representativo como lo muestra el pacto del Okay, Mayflower. we have an added principles, Y tenemos principios agregados, a dual form of government. forma dual de gobierno. Some people call this federalism. A algunas personas le llaman esto el sistema For the federal. first time, we have national alongside state or local. Entonces, por la primera vez tenemos algo nacional que va al lado de lo local, del As estado. a subsidiary. Two aspects of government operating at the same time. Dos aspectos del gobierno que están operando al mismo tiempo. All the business related to the nation as a whole. Todo lo que tiene que ver con la nación entera, That's called general algo powers. general, poderes generales, Anything that's related to everyone, all the states. algo que tenga que ver con todos los estados. For instance, choosing ambassadors to another country. Por ejemplo, escoger los embajadores a otra nación. Military.
la militar, Raising el a ejército, military, levantar that's un general. ejército, eso es algo general, Okay. No individual state has its own army. porque ningún estado individual You tiene have su a propio national ejército, army. sino que hay un Okay. ejército nacional To defend all para the defender a states. todos los estados. Okay, that's general. Eso es algo general. Maybe building roads, Puede ser construir carreteras connecting one state que to another, conectan un tra- estado al otro estado, making treaties haciendo tratos okay, with another nation. con otras naciones. The Secretary of State El in his- secretario del okay, Estado will stand and represent America. se para y representa a América. George Washington only had 4 cabinet. George Washington solo tenía 4 en su Yeah. consejo. Today, 4 Gabinete. offices under him. Entonces tenía That 4 he had charge oficios over. debajo de él, el cual era el que estaba viéndolas. Today we've grown to 15. Hoy tenemos 15. Okay, that means they have more power than they actually need. Eso significa que tienen más poder de lo que verdaderamente They have necesitan. powers that go more into the government of each state. Okay, Tienen more más offices. poderes que tienen que ver, That grew. se mete en los negocios de los estados y entonces ha incrementado lo que puede hacer. Yeah, that shows the government, central government, more power, and the local government less power. Entonces eso nos muestra que el gobierno nacional tiene más poder que el gobierno local, If you estatal. change the definition of civil government, Si tú cambias la definición de gobierno civil, that's what happens. eso es lo que ocurre. If the people become less La self-governing, gente se vuelve menos there are autogobernada more offices. y entonces necesitas más puestos, más Washington que dirigir. had Attorney General. What is that? A Washington prosecutor. tenía un Okay. general, ¿cómo se dice? Attorney General. Okay. Looks for those individuals Entonces mira a who esos break individuos national law. que están quebrantando leyes nacionales. Okay, all states are under the nation's laws. Entonces todos los estados están bajo las leyes de la So nación. Attorney General means you prosecute those accused. Entonces Okay. el Attorney General es el que persigue y acusa a los, Okay. y juzga a los que han sido acusados. treason, betraying Como your nation. traicionar a la nación, Okay, el Right. fiscal. okay, that's Attorney General. Entonces eso es lo que hace el fiscal Then o we have a Attorney Chief General. Justice. Entonces el jefe de You justicia. have a national court Entonces tiene un corte nacional that judges those cases. que lidia Okay. con estos casos. Okay, those, and with either evidence or again no evidence, but they judge Con those las accused evidencias. Entonces ellos of juzgan a a los que han crime sido against the whole acusados nation. de crímenes en contra de toda una nación. And you have a treasurer, Tenés el tesorero okay, who takes care of the revenue, que cuida de todo lo que the entra income, to support the army, para poder to support the sustentar function, el ejército, of business, los okay. la función de los negocios ahí. and then you have, you have treasurer, attorney general, secretary of state. Y tienes la secretaria del Estado, He's the secretaría del Estado. messenger of the president to other countries. Él es el mensajero del presidente a otras naciones. And each of those have their own, again, duties. Y cada uno de estos tiene su okay, propio deber defined, definidos okay, in the Constitution. en la Constitución. So only 4, which Entonces is solo necessary. habían 4 que son necesarias. Okay. Have you ever heard of executive order? ¿Han escuchado de orders. órdenes ejecutivas? Executive order is only for those offices. Esas órdenes ejecutivas son solo para estos 4 oficios o estas 4 posiciones. Now, we have an office called the Department of Education. Ahora nosotros tenemos una oficina del Departamento de Educación. So that means you have charge of all the schools, Eso significa que tú tienes control sobre the todos los government colegios, schools. todos los Okay, colegios in all de the gobierno en toda la nación. So when President Trump says, Entonces cuando el I presidente get an Trump executive order, dijo, hice una orden ejecutiva. no boys and girls sports. No quiero ver hombres en los deportes de las Okay. mujeres. That is his decision as the head of the government schools. Esa es su decisión como la cabeza de los gobiernos de las Okay. escuelas del gobierno. That's too much power. Ese es mucho poder. That belongs inside the states. Ese poder tiene que ser en el estado, estar en el okay, estado with the parents, right? con with los the padres, districts. en cada distrito.
but that's how it's grown to be, interfering Pero entonces así es como ha crecido este poder y está in every interfiriendo state that en way. cada estado de este modo. So he said to the Secretary of Education, Entonces él le dijo Trump, a la secretaria de Educación, I want you to work to fire yourself. yo quiero que tú trabajes, llegar al punto que te autodespidas. I want you to get yourself out of a job. Yo quiero que hagas lo posible para salir de este trabajo, Get rid of that department. que este departamento se elimine. Okay? And that lessens the power. Entonces, ¿qué hace eso? Eso elimina el poder que se tiene al nivel That's a nacional. good executive Y esa order. es una buena orden Okay? ejecutiva. That's what we have to start doing. Y eso es lo que tenemos que comenzar a And hacer. this is what you have to start Y doing. eso es lo que ustedes tienen que comenzar a Get hacer. rid of those powers that don't Saquen esos belong poderes que on no that high level. pertenecen a Okay? ese nivel alto. Okay? And reason that out. Y okay? razonen cómo se puede lograr eso. Okay, dual form of government. Entonces, esa forma dual del gobierno. National duties, Los deberes okay, nacionales, not interfering in state duties. pero sin state interferir en las Okay. leyes estatales laws. del And it's nivel más local. very clear in the Y es Constitution. muy claro esto en la Constitución. Voluntary association. Asociación voluntaria. Again, every state representative. Entonces, cada representante You de should cada stand- estado, okay, show the illustration. Washington presided over this writing of the Constitution. entonces Washington estaba presidiendo aquí Okay. cuando estaban escribiendo la Constitución. It says that he was the only individual everybody trusted, Y decía que él era el único individuo que todos confiaban, that he wouldn't be biased. que él no iba a ser parcial. Everybody knew Washington. Todos conocían a Washington. During the American Revolution, Durante la he led the Revolución army Americana, él into dirigió all the el states. ejército y Okay. en todos los estados. So they knew him firsthand, in a Entonces sense, todos tuvieron personally. un contacto personal con él. And so he was the one they trusted in presiding over these representatives. Entonces a él le confiaban que él estuviera dirigiendo Okay. y presidiendo sobre esta constitución. And at the end, Y al final it was from August, they met in August. se reunieron en agosto. And it's amazing, by September 17th, the Y next month, hasta septiembre 17 del siguiente mes they had a constitution. ya formaron la constitución. And they all signed it, the Y representatives todos signed los, it. los representantes la firmaron. Okay, voluntary association. Asociación voluntaria. They had to go back to the people Tenían que cada vez volver al pueblo. and they had to read the Le constitution tenían que leer la constitución. and sign on. Y que para Each ver state cada estado individually. individualmente lo firmara. And they all did not sign on until 1792. Y no todos firmaron eso, todos los estados firmaron eso hasta 1782. But they said as soon as 9 signed on, Pero dijeron, cuando 9 de ellos sí Okay. firmaron, it would start. entonces ya iba a empezar. Okay. Con 9 iba a empezar. And that was in 1789. Entonces eso fue en 1789. And Washington became president in 1789. Y Washington se convirtió presidente en 1789. He was taken office in New York. That was Entonces the él first- tomó su puesto en Nueva Okay. York So, but the others were still arguing. y los otros Still seguían debating, debatiendo, okay. hablando de este tema. Okay, but did not sign on until 1792. Y no firmaron hasta 1792. Until Hasta que the first 10 amendments were added on. los primeros 10 enmiendas fueron escritas. Yeah. Enmiendas. We'll see why. Y vamos okay? a ver por qué. So we have again, local self-government means internal sovereignty. Entonces tenemos esa soberanía interna, el autogobierno interno. We've had a king, Hemos tenido un rey okay, try to take away our internal responsibilities for ourselves. que ha tratado de quitarnos esas responsabilidades nuestras. Okay, so those are the principles that defined the Constitution. Entonces estos son los principios que definen la They're Constitución. going to secure the blessings of liberty. Y ellos van a asegurar la We la want to keep bendición de la libertad. our independence. Queremos mantener nuestra from central independencia government. de un gobierno central. All right? And so therefore, we want to keep those things that we make decisions on for ourselves. Y queremos mantener esas cosas que nosotros podemos tomar decisiones para nosotros mismos. All right? As much as possible to keep Entre más the union. Okay? Podemos para poder mantener la unidad. Okay. So we have, if we can provide for the common Entonces, si defense,
promover la defensa común. We have to have, again, a military. Tenemos que tener For un the ejército whole. para todos. So the commander-in-chief, Entonces the head of the army, la cabeza del ejército, okay, he has all power there. él tiene toda la autoridad en esa parte. So there are supreme powers, Entonces and hay there are, Poderes again, supremos local, y hay poderes locales and promote the general welfare. que promueven el bien general. This doesn't mean everybody gets health care. Eso no how significa it's been salud changed. para todos, porque así se ha cambiado. General in this meaning Proveer bienestar means general, national. general significa Okay, nacional, not everybody. no cada Okay, individuo, not the citizens. no cada Okay, ciudadano. but it is the national Pero welfare. es, What's good for the es el whole bienestar nation. nacional, que es lo Okay. mejor para toda la You nación. can't make decisions which only good for California. No podemos tomar decisiones que solo son Has to buenas be para for the California, whole. sino que tienen que ser buenas para Sometimes todos. families have to make decisions A veces en las familias hay que hacer decisiones, what's better for the whole family, not for just one child. pensar, ok, ¿qué es lo mejor para toda la familia y no solo para Right? este niño? What's best for all. And ¿Qué es lo maybe mejor para one todos? child gets a little disappointed. Y puede ser que un niño se ponga But molesto, no, we have to think of pero the no, whole tenemos family que pensar acting en toda la together, familia unite the actuando whole juntos. family. Tenemos que unir Not toda la have one familia, child pull the whole family. no tener un niño que and jala that's toda what la begins to familia. happen, right? Y eso es lo que a veces aparece. And that's o se why, right, that's the general good. Entonces es por el bienestar general. And a lot of that is preservation of private property. Y mucho de esto es preservación de la Make propiedad sure privada. everyone's property is safe. Asegurar que la propiedad de todos okay? estén bien, Not just a segura. select business people or No solo corporation, estos right? negociantes, esta That's corporación. corruption. Esa es corrupción. Okay, when one corporation has a lot of money Cuando and una he gets his legislation, in, Corporación tiene mucho dinero y pasan una ley a favor de solo esa you have to corporación. have this national Pero conscious, tienes que tener una conciencia not nacional, selfish. no egoísta. Okay? And we've got to watch that. Y tenemos que estar vigilando esto. So, at the end, in 1790, Y en 1790, yeah, this is Samuel Adams. este es Samuel I Adams. mentioned earlier Yo mencioné antes that for 10 years, que por 10 años, from 1765 de to 1765 1775, a he was the main 1775, individual él era el principal, who tied all the 13 colonies together. el hombre principal que unió a todas las 13 colonias. Now, this is what Paulo would say networking. Eso es lo que Pablo está hablando de Okay? redes. He educated everyone on what's going on. Él iba educando a todos y What's happening? informándole a todos lo que What's the está king pasando. doing in your Mire, colony? el rey, ¿qué es lo que está haciendo en tu colonia? This is what he's doing in Mira, our esto es lo que él colony. está haciendo en There's nuestra no way, colonia. No all right? puede ser. Or maybe they were picking on one colony, O de pronto Boston City, for instance. Inglaterra estaba molestando mucho a una ciudad de Boston. And the other colonies didn't know what was going on. Y las otras all right? colonias no sabían que estaban The pasando king por was allá. fine with us, Y el rey, ellos dicen, el rey está bien con but nosotros. look his policies Pero mira sus in our políticas town. en nuestro pueblo. All right, and what's happening to you is going to happen to you. I mean, Y what's lo que happening está to us pasándonos is a going nosotros to happen to les you. va a You pasar a see? ustedes. Same king, Entonces, same porque es el mismo intent. rey, es la misma Okay. intención. Do you understand? Entonces, So ¿entienden? this is educating them in, again, the activities Esto está educándolos a ellos en in las actividades different places. en diferentes And you lugares. begin to see a pattern. Y vemos un patrón. This king is not looking out for Este rey our no interests. está buscando nuestro mejor He's interés. interested in his power. Él está over- interesado en su poder, So su that's propio why you poder. have to, that's why they say newspaper reporting is so Y important. por eso dicen que los periódicos son muy importantes. Just report events. De registrar y de hablar de los Don't eventos. inject your No es que story. tú pongas tus propios sentimientos y tu propia historia ahí. And that's how things are communicated Porque accurately. esto es como las cosas By van a good ser report. transmitidas verídicamente. So we honor him as the father Entonces a él lo honramos como el of the padre American de Revolution. la Revolución There would Americana. not be any resistance to the king No hubiera visto una resistencia had hacia el the rey king been acting unconstitutionally si el rey no hubiera actuado inconstitucionalmente for 10 years. por 10 años. One issue after another, always. Una cosa tras otra Against cosa. the independence. En The- contra de la the citizens, independencia, we're en contra de citizens. los What are you talking ciudadanos. about? Nosotros somos ciudadanos, Okay, ¿por qué we're not haces esto? slaves, No somos esclavos, But you're trying to make slaves pero of nos us estás convirtiendo en because we esclavos, don't live in solo England. porque no vivimos en Inglaterra. See that class
system. Entonces ese sistema de clases Okay, not citizen rights. ya no le estaba dando los derechos We de have ciudadano. rights from Nosotros government. tenemos nuestros derechos de You have to gobierno. give it to us. Tiene que dárnosla. Kings before you gave it to Los us. reyes antes de usted nos los estaban And dando. finally, in declaration, Y said, finalmente en la declaración decía, everyone has God-given rights. todos tenemos derechos dados First por Dios. time. Primera vez que se ve esto, Because we're all porque created, todos by somos the creados same God. por el mismo Dios. and that settles it. Y eso ahí see. resuelve todo el dilema. Now we're going to begin a nation with those ideas. Entonces vamos a comenzar una nación con estas ideas. It's going to be gradual. It Va a won't ser be una universal nación y esto va a immediately. ser gradual, no va a ser Okay? universal inmediatamente. And for many in the world today, Y para muchos en este mundo hoy okay, they acknowledge belief in a God. reconocen alguna creencia en un Dios. I mean, they swear by His name. They must Entonces know God. ellos todos toman votos por un Okay. Dios. It's a curse word, but people know what people mean when you say God. Pero entonces si tú dices Dios, todos saben a qué te Okay, refieres. even if you're an evolutionist, Aún si you know crees what en la people evolución, mean when they say tú God, sabes right? lo que They just don't lo que believe. la gente está diciendo cuando dices Dios. Okay, Aunque so no lo that's a creas. beginning. Entonces ese es un Okay. comienzo. Okay, what do they know about? Entonces, ¿qué es lo que all that? conocen It de opens Dios? their mind to that idea. Tenemos que abrir la mente But a esta idea. Samuel Adams perceived, Entonces Samuel Adams percibió, just as we're going to have the same thing reoccur in our country, this Dijo, new country of ours. vamos a tener lo mismo que va a pasar en nuestra nación If we don't continue in education, si no continuamos la educación and he said in the art of self-government. en el arte del Now the autogobierno. language he uses Ahora el lenguaje que él usa is the love of the deity es el amor a la deidad and philanthropy, y love la of filantropía, others. Okay, el amor hacia otros. but that's still the language of loving God. Pero ese todavía es el And idioma loving de others. amar a Dios y amar a otros. Jesus left us with only 2 Y de commandments. esos los mandatos que nos dejó This Jesús. is general Esto population. es para la población okay? general. Love God and Ama a love your Dios neighbor. y ama a tu prójimo. Only Christianity has those 2 laws. Solo la cristiandad tiene esas dos leyes. Okay, give them a Christian education. Deles una educación cristiana. And out of a Christian Y de una education, educación cristiana they will know how to be governed van a saber cómo ser by gobernados God's word. por su palabra. That's the intent. Esa es la intención. And otherwise, our nation O si no, nuestra is going to nación decline back va into a monarchy. volver a la That's how it monarquía. is. Así es como pasa. It seems so plain. Se parece tan sencillo. Somebody said Christianity, was Alguien it dijo- socialism, El socialismo is hard to understand, es difícil de but entender, it's easy to do pero es fácil de hacer, because you do nothing. porque no tienes que hacer You nada. just let it happen. Solo dejas que llegue el But she said socialismo. Christianity is Pero la difficult. cristiandad es difícil, It's easy to explain, porque es fácil de Cause and explicar effect. la causa y el efecto, but it's hard to do pero es difícil de hacer because of our, again, nature, por human nature. nuestra naturaleza Without the humana. power of Christ Sin el poder operating de Cristo operando and His Word y su operating, palabra operando habitually, habitualmente on a regular basis. en algo regular operando en And I nuestra vida. appreciate you beginning with devotions Y aprecio yo que ustedes empiecen todos los to días con bring our minds devocional. back to the Word of God, to Volver begin nuestras with the Word of mentes God. a la palabra de Dios, And empezar con la the palabra de children quiet Dios. down, Y los niños they se and they calman pray, y ellos and they oran inject y their ellos dicen su reasoning. punto, su But razonamiento. that's important to do. Entonces eso es importante hacer. And if it's done properly. Y si se hace Okay. correctamente, I remember devotions in some Christian schools. yo me acuerdo de los devocionales en algunos colegios. And it's not quieting, okay? Y no es I'm sorry. como no It's- trae esa it paz al niño, excites, sino right? que es como Rather than visionarlo. bring peace No and para traer calm paz y and calma meditation on the Word of God. y no trae esa meditación en la palabra de Dios. It's sort of plain, Entonces es but como it's spiritual. es Okay. básico, pero es And espiritual. it's a forming in them the habits Pero of es thinking of formando God. en ellos Okay. esa habilidad de pensar en Dios. Okay. Questions? Clear? ¿Preguntas? ¿Todo esto es claro? Okay. So let's continue. Entonces vamos the a second. continuar. Okay. Again, this is schooling in principles, Entonces esto es enseñar en principios. and explains what God is doing Y esto explica lo que Dios está haciendo in men and nations. en los hombres y en sus naciones. History is about nations. La historia se trata de las naciones.
And one historian in 1843. En 1843, un historiador. And again, this is when public school has begun. Entonces aquí ya empezó los colegios In públicos. 1830, 1843, I En think her time is. 1830, 40, And she wrote a history textbook, ella escribió un texto. Who's she? Emma Willard. Emma Willard escribió un libro texto. I guess she wrote in 1845. En And you can see 1845. a decline in the presentation of American history. Y se puede ver ya un decline de la presentación de la Declaración de Independencia. Okay. There is basically a lot of, it's a story, but it's not coherent, it's just facts. Es una historia, pero no es muy coherente, solo son hechos. Now, we haven't lost the providential approach yet, Entonces todavía no hemos perdido el método de principios, but they're taking for granted, oh, we already know this story. You pero ellos understand? están diciendo, como que están tomando por hecho, ya conocemos la Okay, historia. we'll just capsulize the So, high entonces, points. como ya sabemos la historia, Okay. solo vamos a dar los But detalles más as principales. schools become more government schools, Entonces, entre más un colegio se vuelve un colegio del gobierno, okay, there is a declining in vocabulary entonces el vocabulario mengua and in emphasis. y el énfasis Okay. también no es tan claro. Okay, and gradually, it's not the gospel or salvation Y that's talked gradualmente about, no es el evangelio de lo que se habla, but we go into humanitarianism, entonces, sino que nos vamos por la rama del doing good for others. humanitarismo, Okay. hacer el bien para otros. It's like the external religious aspect of Solo se enfocan Christianity. en el aspecto externo de la And there's religión. no self-government. No hay It's taken for autogobierno, granted. solo se da por hecho, tú entiendes, ya sabes el But in 20 autogobierno. years, Pero en 20 we're años going to break out in civil war. vamos a eruptar en una guerra civil. You know, again, I'm going to bring up Paulo's story. Entonces voy a volver a traer it's la got historia some de numbers Pablo in there that porque are very tiene important. números ahí que son The importantes. number 30 El número 30 it is a generation and a half, es una generación y media okay? And it took him 30 years y le tomó A little bit 30 more, but años, 30 un poco years, más de 30 años to get an idea into the people. para infiltrar una idea en la gente. Not to discourage you. That's why I mentioned No para after desanimarlos, service, you know, raising pero- a child, I said 30 years, and you know I always say 20. por eso dije cuando estaba hablando en la iglesia que son 30 años que estás con tu hijo, Okay. Is it true aunque yo siempre hablo de that 20. when children are about 30, Pero no es verdad que cuando los niños llegan a los 30 they say, my mom was right, empiezan a decir mi mamá tenía razón, my parents were right, mis padres tenían I razón, finally get it, ya por fin lo entiendo. right? But 20 to 30, man, you're free, you're going to have Pero your own entonces cuando life. llegas a los 20 hasta los 30 estás libre, ahora sí Especially when es you tu start having turno children. de tener tu propia vida, empiezas a tener hijos. I'm becoming my parents. Me estoy convirtiendo en mi mamá. 30, I'm an old person. 30, soy una persona But vieja. there's a truth Pero entonces hay una verdad in history about en la that. historia sobre esto, That if you begin, de que si comienzas, okay, in, shall we say, propagating decir que si comienzas enseñando, self-government, esparciendo el these autogobierno, ideas, it will take about 30 years, va a tomar unos 30 años, a generation and a half, una generación y before media, it really is rooted. hasta que it de can- verdad tenga That's why we have to keep raíces. teaching. Por eso ustedes tienen que seguir That's why enseñando. Wilberforce had to Por just eso keep at it, Wilberforce le keep tocó at it. seguir y I don't know seguir how y he seguir. did No it. sé cómo He lo was logró, not a healthy person. porque él no era una persona saludable. And you know the story. Y ustedes saben He la died 2 historia. weeks after the whole Él thing murió was passed. 2 semanas después de que ya logró lo que It had to be pudo. the power of Christ in him. Entonces tenía que ser solo el poder de And Cristo I dentro de appreciate él. that he acted on the knowledge he had. Y yo aprecio mucho que él actuó con el conocimiento que We have tenía. more, Nosotros okay? tenemos más and more conocimiento. confidence. Tenemos más Okay. confianza. He did it with less. Él lo hizo Just con like menos. Abraham did it with Igual far con less. como Abraham, lo hizo con When mucho you menos think de lo of que nosotros how tenemos. God transmitted somehow the gospel years after years Cuando after pensamos years, cómo Dios traía el evangelio año tras año tras año, okay, until we have it. hasta que llegó a este punto y está en nuestras manos. Okay, so what do we have to go back to? Entonces, ¿a qué To tenemos que teach. volver a And enseñar? this teacher, Entonces, esta Emma maestra, Willard, Emma Willard, okay, said there are 3 political scriptures we need
to teach the next generation. Dijo, hay 3 versículos políticos que tenemos que enseñarle a esta generación. And I believe it was because he sensed civil war coming. Trouble was coming. Y yo creo que sentía que ya pronto el peligro se acercaba. Even Washington, before he left office, Aún Washington, antes de que dejó that's su why presidencia, his farewell to his nation cuando él hizo su discurso de despedida, sensed the dangers él sentía los that would peligros undermine this nation. que podían destruir esta We have to nación. keep that in mind. Entonces tenemos que tener siempre eso en mente. So what's the relationship between these 3 documents? Entonces, ¿cuáles son las relaciones entre estos 3 documentos? But I like what she wrote. Entonces, a mí me gusta lo que ella These dijo. 3 documents Estos 3 documentos should be studied by the youth tienen que ser estudiados por la of our juventud country de nuestro país, as their political como scriptures, sus escrituras políticas, as their guidebook como sus for libros civil guías government, para el gobierno civil. Entonces, for no how versículos, sino to make policies escrituras and laws. de cómo hacer políticas y leyes. Okay, so it behooves and maybe makes you think that you need to teach your nation's youth. Entonces, quiero proponerles que de pronto hay que enseñarle a su juventud. Okay, there are certain documents that are sort of necessary for you. Porque hay algunos documentos que son necesarios This para is for ustedes. not just United States, it's for Esto all no es solo nations. de los Okay. Estados Unidos, sino es algo para todas las naciones. Okay, so I recommend that you study these hard. Entonces, recomiendo que ustedes estudien estos For again yourself as well as para ustedes mismos y your para future pupils. sus estudiantes Okay. futuros. So, what is the relationship between the Declaration, the Constitution, Entonces, ¿cuál es la relación Washington's entre farewell la address? declaración, la Constitución y el discurso de when we despedida think de of George Washington? scriptures, they are standard of operation. Entonces, cuando Okay. scriptures, the Yeah. Bible, Yeah. cuando No, the political scriptures of these documents. okay. Okay. Cuando vemos esto, ¿qué es lo estándar en estos escritos? Because they're reasoned from the scriptures into Porque ellos razonaron de las escrituras policies. para Policies of volverlas nations. políticas de las naciones. So when you think of law, Entonces, cuando pensamos en ley, there is the spirit of the law, hay algo que se llama el espíritu de la ley, the intent and purpose of the law, la intención, el propósito de la ley. and always in teaching obedience to anyone. Y para enseñarle Okay? obediencia a What's cualquier the persona, good intention entonces hay que enseñarles that cuál es this law, la buena intención okay, que is esta ley fulfilling? está cumpliendo. This is the why. Este es el porqué. Okay, this is the unseen Esto es lo que no ves. part of making law. Esta es la parte que no Is it ves de gonna las leyes. protect? ¿Será que va a Is it going proteger? to, again, evil doing? I mean, not protect, but punish evil. Va a What evil castigar. doing is it protecting? ¿O Is qué- punishing. ¿O qué maldad está Okay. castigando? So the spirit of America's Constitution, Entonces el espíritu de la Constitución de América okay, is the intent. Okay, es su intención. and as I explained, what a spirit is, Y cuando hablo del the espíritu, origin of the law. Where did it come from? es el origen de la ley. ¿De dónde provino esta ley? Is what we're teaching biblical. Es lo que estamos enseñando bíblico. Okay, is this in the Bible for your child to know? ¿Será que eso está en la Biblia para que tus hijos Okay. lo sepan? What benefit is it ¿Qué for everyone? beneficio hay para todos? And so making sure that whatever you do is conforming to God's word. Entonces se asegura de que todo lo que tú hagas está It's consistent. en conformidad con la Okay, palabra de with Dios, que es the scriptures, consistente okay, con las the escrituras, revelation of God. con la revelación de Dios. Now, this is based on a faith in the power of God's law. Entonces esto es basado en la fe en el poder absoluto de And Dios. it's affirming God's law is supreme. Está afirmando que la Okay. ley de Dios es suprema, Not the king, not No el rey. not any human. no ningún But humano. remember, going back to Romans 13, Pero como cuando vamos a Okay. Romanos 16, is what I am proposing as a law according to the supreme laws lo of que God. estoy proponiendo como leyes está de acuerdo a las leyes de Dios. Okay, so that's the intent, nothing written yet. Entonces just the esa es la intent. intención, With no hay these nada principles. escrito. Con estos Okay. de estos principios. Building on a biblical view of God, biblical view of man, and the biblical view of civil government. Están con las ideas bíblicas del hombre, de Dios, del hombre y del Yeah. gobierno civil. So does it
fit in any one of those categories. Entonces, no es que quepa en ninguna de estas. Okay, so the letter of the law is the express outward of the letter of the law and the spirit of the Entonces, law. La Okay. carta de la ley es lo expresado Okay. del espíritu de la The ley. intent on paper. La intención en un papel. This is the plan. This Este is es the el frame. plan. Okay. Este es Okay. los Yeah, límites que it's vamos the a hacer. explicit expression of the intent. Es la expresión explícita de la intención. For instance, Marx's manifesto, Communist Manifesto. Por ejemplo, el manifiesto comunista. That's the purpose, the goal. Este es Okay. nuestro propósito, esta It's es the nuestra good that meta. it's going to accomplish. Este es el bien que va a ocurrir. Okay. And socialism, Y el the actual socialismo, practice, la práctica del okay, socialismo, is the manifesto in written form. es okay. el manifiesto ya escrito. The Este es el plan. practical implementation of it. La implementación práctica Okay. del manifiesto. When we think of El the manifiesto. Constitution, it's the result of in common principles. Entonces, cuando pensamos en la Constitución, es el resultado de principios en Okay. común. It's a education in the Declaration of Independence. That's what Es it una educación en la Declaración de la Independencia. is. Okay. Everyone's under one law. Todos están bajo una ley. Okay. We have defined powers. Ya hemos definido los poderes. God has defined powers for every leader. Dios ha definido los poderes para cada líder, Okay. Head of the house. la cabeza de la casa, Okay. Parents. padres, Church leaders. líderes de la deacons, iglesia, decanos, pastors, pastores, bishops, elders, obispos, and ancianos, then civil rulers. gobernantes Okay? civiles. So we are delegating powers. We're not giving Entonces, all power. estamos delegando los poderes, no estamos Okay? entregando We're todo el poder. defining and limiting. Estamos definiendo y limitando. Okay. Again, faith in the absolute power is manifested now. Ahora la fe en este poder absoluto es manifiesto It's a consequence Es la of consecuencia belief in the Bible. de creer en la And so, Biblia. according to the Bible, we offer this plan, this Entonces, frame. de acuerdo a la Biblia tenemos este plan, estas delineaciones. Okay, the Y Constitution. ahí está la Okay, Constitución. which took again 12 years after the Declaration of Y esto Independence. fue 12 años después de la Declaración de It Independencia. takes mental exertion. Entonces, to esto think. toma Okay, what mucho does this trabajo look like, mental. right? ¿Cómo es que se ve esta Okay. declaración en algo real? The frame and all. ¿Cómo se And ve? then George Washington's farewell. Y después el discurso de despedida de George Washington. Okay, he faithfully followed the letter and the spirit Él fielmente siguió la letra y el espíritu of the United Constitution. de la Constitución de los Estados All of it. Unidos. Todo. That's why he is the best president, Por eso él fue el mejor presidente. because he actually followed the letter Porque él siguió la letra with the spirit. con el espíritu. Okay, understood. Él And it entendió. wasn't just external, Y no solo era algo but externo, understood the purpose. pero él of entendió el it. propósito You have to de have ella. both. Tenés que entender ambos. Otherwise, the external will be changed Si no, when you vas a don't know the cambiar. reason for it. Vas a cambiar lo externo si no Right? entiendes la razón, el So, por if qué. you change a policy at Entonces, home, si tú cambias una política en tu hogar, what's the reason for it? ¿cuál es el Is it razonamiento expedience tras eso? because I want to I just want them to be quiet. ay, es que solo I quiero just que want se peace, callen, solo okay? quiero la paz. Okay, so on the spur of the moment, Entonces, en el you momento, make a law, tú cambias y haces una nueva but the ley, long-term effect, okay, pero is not el reasonable. efecto a largo plazo no es razonable. Okay, so this calm, Entonces, all right, reflection, esta reflexión okay, calmada, is what I'm executing written. lo que yo estoy Is ejecutando it down ahorita there? está Is it there? escrito, está aquí. Sometimes our Supreme Court A veces nuestra Corte will Suprema not take a case no va a tomar un caso, because that's not within the limits of our decision. porque dicen, este no está en los límites de las decisiones que debo tomar. puedo So they'll tomar". say, go home and settle it yourself. Entonces aún les dice, mira, vaya Right? a su casa y lidie con Okay, eso en take su care in casa. your own jurisdiction. Lidie con It's eso not en su ours propio, to ese no do. es nuestro trabajo, ese Okay, I es su can't trabajo. handle, this is not delegated to me to make a judgment Yo on. no puedo hacer un Okay. juzgamento en esto, no está en los límites de mi And that's poder.
staying within the limits Y eso of es authority. you manteniéndose see. en los límites de la So autoridad. he was faithful to the Spirit and the written law. Entonces él le fue fiel al Espíritu y a la ley And there are escrita. many politicians who want to get rid of the letter of some laws. Entonces, si muchos políticos They se don't quieren know the quitarle purpose of it. cambiar la ley porque no saben el Or propósito. they don't agree with the spirit of the O law. de pronto ni están de acuerdo con el espíritu de la They don't ley. agree with the biblical view of God. No entienden y no están de acuerdo Or con the el biblical punto de view of vista de man, Dios, right? el bíblico, el punto de You vista de get rid los of hombres. those, Entonces, si cambias estas, It's lost. entonces ya se pierde. If we don't teach it, Si no it'll enseñamos, get lost. el espíritu se va a You see. perder. So he fulfilled the law and the spirit of it. okay? Entonces él cumplió la ley y And el he was espíritu. able, Y él as the fue first capaz, president, el primer okay, presidente, kept our domestic policies, que mantuvo nuestras políticas the domésticas, internal business of our los negocios and internos de la foreign nación policies. y las He was políticas the externas. example how to be true Él fue el ejemplo de cómo ser okay, verdadero to this covenant, a este pacto, okay, between the Entre American people. el pueblo de las Américas. Okay, so again, one is faith Una es fe in God's word. en la palabra de Dios, Okay, one is manifesting otra es manifestando God's word, la palabra de Dios and one is keeping y God's otra word. es cumplir la in palabra de civil Dios government. en el gobierno civil. And you have to examine, did he or didn't he? Y tienes que You see? examinar, ¿lo hizo o You no lo have to have hizo? your Bible. Ustedes tienen que And tener is su he Biblia. doing right? ¿Será que él You está see? haciendo lo correcto? Okay, and that's how they were able to reason. Entonces así es como podían razonar. What time is it? That clock is always 10. 10:53. Okay, we have a break now. Let's Okay, break. vamos a tomar el Okay, descanso almost ahora. 11, okay? Okay. But, my